Inversores, con Vicente Vallés y Mónica Carrillo. El Producto Interior Bruto de Irlanda es de 150.000 millones, el de Portugal de 170.000 millones, el de Grecia de 225.000 millones. Las economías de los tres países rescatados hasta ahora suma 545.000 millones de euros. Italia tiene un PIB de 1,5 billones de euros, 3 veces más que la suma de Grecia, Portugal e Irlanda. Este dato deja bien claro que rescatar a Grecia o a Irlanda es algo muy distinto que rescatar a Italia. Pero a Italia ha entrado ya en zona de rescate. Su prima de riesgo ha superado con creces el punto en el que hasta ahora no ha habido retorno. Ha llegado a los 570 puntos. Y el efecto contagio se ha notado de inmediato en el diferencial español. Nuestra prima de riesgo continúa su escalada. Esta que van a ver es la evolución que ha tenido en el último año este indicador que refleja las dificultades de un país para financiarse en los mercados. Desde el rescate de Irlanda, pasando por el de Portugal, hasta el máximo histórico del pasado agosto, cuando por primera vez se superaron los 400 puntos y España parecía el siguiente país en la lista de los rescates. La incertidumbre y el temor dominan en los mercados europeos, aunque la sesión arrancó con subidas moderadas después de que Berlusconi anunciara ayer que dejará el poder. Pero los inversores siguen desconfiando. Todas las plazas están en rojo. En el parque madrileño está Ángeles Pelayo. Ángeles, los persistentes problemas de los socios del euro lastran también al IBEX 35. A esta hora el IBEX 35 cae casi un 2% y en el mercado de deuda las cosas tampoco marchan bien. La prima de riesgo española ha superado los 400 puntos básicos y eso que la jornada comenzaba en verde en todas las bolsas del viejo continente, pero a media sesión se han dado la vuelta. Parece que los inversores no se creen esas noticias que nos llegan desde Italia y lo que quieren es que Silvio Berlusconi no pierda el tiempo y que se marche ya. La peor parte se la lleva la prima de riesgo del país transalpino, ya la habéis comentado, ha superado los 570 puntos, así que técnicamente Italia está al borde del rescate. Ahora sobre la mesa quedan muchísimas preguntas. Sobre todo, ¿hay dinero para un nuevo rescate? ¿Qué pasará con este gran terremoto financiero? Expertos consultados por Antena 3 nos han querido despejar algunas de estas incógnitas. Esto ya no tiene vuelta atrás. La deuda pública italiana hoy ha muerto, el mercado ha colapsado y es difícil que se vuelva a recuperar. Habrá que hacer muchas cosas y se tardarán muchos meses en recuperar la normalidad en el caso italiano. Nunca Italia había llegado a este nivel, una prima de riesgos por encima de los 525 puntos básicos. En estos niveles todos los países que han llegado ahí, Grecia, Portugal, Irlanda, han tenido que ser rescatados por parte de la Unión Europea. Cuando Italia tiene problemas para financiarse, hay un cierto contagio a España, aunque hay que decir que hoy la prima de riesgo española está aumentando 1/3 de lo que está aumentando la prima de riesgo italiana. Bueno, es evidente que estos datos sitúan a la economía española en una situación extraordinariamente delicada, pero lo que ocurre en Italia es bastante peor. Antes veíamos en un gráfico cómo la economía italiana tiene un volumen 3 veces mayor que la suma de los 3 países que ya han sido rescatados. La gran cuestión es si una economía de ese tamaño también podría ser rescatada. Vamos a trasladar esta pregunta a un experto en la materia, Carlos Rodríguez Brown. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Se puede rescatar a Italia? Probablemente no se pueda y probablemente no se deba. No se pueda por lo que acabáis de decir, el tamaño de la economía italiana, estamos hablando de la tercera economía de la eurozona, es demasiado grande. Pero además hay otra cuestión, probablemente no se deba, en el sentido de que, ¿por qué te rescatan? Te rescatan porque no puedes valerte por ti mismo. Y no puedes valerte por ti mismo, puede ser por una cosa externa o por una cosa interna. Y lo que ha pasado en Italia es que todas las reformas que prometió Berlusconi a lo largo de tantos años no se han cumplido. Señor Rodríguez Brown, ¿se puede sostener la economía italiana con una prima de riesgo por encima de los 500 puntos? Seguramente no, porque lo que hace eso es elevar tanto el coste de la financiación de la economía que de pronto se vuelve insostenible. O sea que esa financiación debe abaratarse, para lo cual volvemos a lo anterior y tiene que hacerse las reformas. ¿Y España cuánto tiempo puede estar con la prima de riesgo por encima de 400 puntos? Pues no mucho, esperemos que no mucho. Es verdad que no cabe identificar a los dos países. La situación de la economía española es relativamente mejor que la italiana. La situación de nuestra deuda pública, aunque ha crecido mucho en los últimos años, no es tan grande como la italiana. O sea que de momento yo creo que podemos ser más optimistas con nuestro país. Carlos Rodríguez Brown, gracias. Buenas tardes. La prima de riesgo italiana se ha disparado al alza después de que Berlusconi anunciara su salida del poder dentro de unas cuantas semanas. Pero pocos en Italia se fían ya del primer ministro y no todo el mundo cree que se vaya a marchar. Los periódicos hablan de jugada de póker para ganar tiempo. Pero tiempo, Antonio Pelayo, Roma es algo de lo que ya no disponen ni el Cavaliere ni las finanzas públicas italianas.
La anunciada caída de Silvio Berlusconi no ha producido, como algunos habían presagiado, una explosión de alegría. Más bien ha multiplicado las contradicciones de este país prisionero de sus múltiples esclavitudes políticas, sociales, económicas y diplomáticas. Prueba de ello es que la bolsa de Milán ha caído esta mañana, ha perdido casi 3 puntos y sobre todo que la prima de riesgo se haya disparado a ese índice peligrosísimo de 570 puntos que obligó a Grecia, Portugal e Irlanda a pedir el rescate de la Unión Europea. La única nota positiva es que en estos momentos la situación está en manos del presidente de la República, Giorgio Napolitano, depositario de la confianza de la inmensa mayoría de los italianos. La cuenta atrás para que Berlusconi deje de ser primer ministro ya está en marcha, pero hoy ha tenido que explicar a los inspectores de la Unión Europea recién llegados a Roma cómo van las reformas económicas con las que se comprometió hace 2 semanas. Cuando se cerró esta cita, el Cavalieri no podía imaginar en qué situación la afrontaría. Lo hace tras constatar ayer la pérdida de su mayoría absoluta en la Cámara Baja. 2 horas después de esa crucial votación, Berlusconi ya de noche anunciaba por teléfono en una de sus televisiones que dimitirá. E poi, dopo il varo di questa legge di stabilità che conterrà al suo interno un emendamento con tutte le richieste che ci ha fatto l'Europa e che ci ha fatto l'Eurogruppo, dare le dimissioni in modo che il Capo dello Stato possa aprire le consultazioni. Hoy, en una entrevista más amplia con el periódico La Estampa, aporta detalles. Prevé dimitir cuando los presupuestos para 2012 estén aprobados. Calcula que en diciembre descarta su candidatura y su apuesta de partido para los futuros comicios es el exministro de Justicia Angelino Alfano. La oposición no quiere esperar tanto, desea que se vaya ya para así, dicen, acortar la agonía. Sin embargo, Berlusconi apuesta por elecciones en febrero y que él presida hasta ese momento. La crisis italiana se precipitó ayer y este papel es la mejor constatación. En él Berlusconi señalaba a quienes califica como los 8 traidores. También destaca una palabra: dimisión. La Unión Europea no disimula su preocupación con 2 socios en serios problemas financieros y sus gobiernos recién dimitidos. La solución a la crisis del euro parece cada vez más una misión imposible. La cautela domina hoy en las instituciones europeas, pero Guillermo Pascual, Bruselas, la intranquilidad es evidente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque Italia es el enfermo que nadie quería ver en la camilla, que nadie se esperaba ver en estas condiciones, pero con el paso de las horas su diagnóstico empeora. Aquí la situación de preocupación es máxima. Justo hoy empieza en Roma a trabajar una misión de la Comisión Europea para supervisar que se van a cumplir las peticiones de los socios del euro, de la Unión Europea. Pero la gran pregunta es ¿qué pasará si al final Italia cae? Lo decíais hace un momento, el fondo de rescate actual, el que rescató a Portugal y a Irlanda, no tendría dinero para rescatar a una economía tan grande. Por eso hace 2 semanas se decidió ampliarlo hasta el billón de euros, pero esa ampliación todavía no está terminada y no estará lista, por lo menos como mínimo, hasta el mes.